Bien, hermanos míos, gracias a Dios, estamos comenzando una jornada más de nuestro trabajo para la familia, de nuestro programa para la familia. El plan que tenemos para guiar a los hermanos en la crianza y educación de sus hijos. Les doy la bienvenida en esta noche, conscientes de que Dios está aquí en medio nuestro, dándonos pautas, dándonos razones, dándonos claridades. Me alegra mucho el interés que van desarrollando por esto. Me alegra enormemente poder trabajar con la iglesia estos aspectos que son claves y que vamos encontrando respuesta oportuna a tantas cosas que en términos espirituales hacen parte de nuestra responsabilidad ministerial como padres, de nuestra responsabilidad como líderes espirituales guiando la iglesia. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dirija, que nos hable, que nos despierte conciencia y que nos deje descubrir a tiempo las limitaciones, los errores, que nos dé la sensibilidad para disponernos, que nos dé esa estructura de voluntad para hacer cambios, ajustes y para darle oportunidad a Dios a reorganizar el ambiente familiar. Pidamos a Dios su intervención. Padre eterno, gracias. Estamos delante de ti convencidos porque tú eres el que guías, tú eres el que orientas, tú eres el que da pautas. Tú nos enseñas, Señor, las verdades que corresponden a lo que significa o puede aportar significado y madurez a nuestra vida, a nuestra experiencia de creyentes, a nuestra actitud existencial. Guárdanos, Señor, de todos los males comunes en los que nuestro pueblo puede verse afectado. La iglesia puede verse limitada por tantas cosas que tienen que ver con esos manejos que existen y que desvían la ruta de nuestros programas de crianza y de educación para nuestros hijos. Ayúdanos a entender tus razones, ayúdanos a acogerlas y a movernos en ellas con un enorme sentido de responsabilidad y de compromiso. Bendícenos, Padre, entonces, en esta noche, dándonos la claridad que necesitamos en relación con la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús el Señor, gracias, Padre. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias a Dios que podemos entender esto del principio del orden. El orden en el que se debe ubicar la vida de nuestros hijos para que ellos vayan alcanzando no solo esa ubicación existencial objetiva, sino que se les facilite hacer las cosas que tienen que hacer y como las tienen que hacer. Eso de pensar de que de cualquier manera las cosas salen bien es una idea muy fuera de foco, es una idea que está demostrando que las personas carecen de claridad existencial. Es algo que está indicando que la persona está expuesta a muchos fracasos, a muchas rutas fallidas, a muchos errores, a esa necesidad de estar volviendo atrás
para reconstruir las cosas y eso no es normal. Lo normal es que nosotros sepamos cómo elegir lo que tenemos que elegir en un momento dado como ruta existencial y que esto nos conduzca de una manera certera hacia las metas a las cuales Dios nos llama a través del Evangelio y hacia las metas del desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos como Dios quiere. Vamos a hablar del primer elemento de ordenamiento y no puede ser otro, sino eso de poder entender que la vida de un ser humano que está desarrollándose válidamente debe ser una vida ordenada en Dios. Una vida ordenada en Dios. Es decir, Dios tiene que representar la condición de alguien en el lugar preferencial, en el lugar central de la existencia de un ser humano. De modo que el primer elemento ordenador de la vida humana, y especialmente pensando en la crianza, el primer elemento ordenador es Dios. Y fíjense ustedes que estamos diciendo muchas cosas que son importantes a partir de esto, porque hay muchos factores ordenadores de la vida y muy buenos, pero ninguno de ellos cumple con lo que Dios es capaz de hacer cuando está donde debe estar en la vida de cualquiera de nosotros, los seres humanos. En este sentido, quiero dejarles ver que es de las cosas que queda más difícil asimilar en nuestro proceso de crianza. Porque a veces pensamos que el lugar de Dios es obvio. Pues Dios es Dios y Dios está allí en un lugar preferencial, en un lugar central de la vida, y no es cierto. No es cierto. Porque quizás las personas más descuidadas en ese sentido somos nosotros como padres. Si Dios fuera tan decisivo en la claridad nuestra, el impacto que tendrían nuestros hijos con Él sería muy especial. Y miren a lo que estoy haciendo mención, porque es que al final lo que uno descubre es que para los padres, y estoy hablando de los padres cristianos, hay otras cosas más importantes para un niño que establecer una relación ubicada en su acercamiento a Dios. Es decir, que Dios ocupe un lugar especial en la vida de ellos. No es una cosa preferencial. Y comencemos por decir algo que es preciso que sea la base de esta reflexión. Dios, hablando de orden, Dios es una referencia fundamental.
Oigan lo que estoy diciendo. Dios es una referencia fundamental. Todos los seres humanos deben referirse a Dios. Deben estar referidos a Dios. Todo ser humano debe tener a Dios como un punto central, fundamental, que lo identifique o que le identifique sus espacios de una forma ordenada. Dios, entonces, podríamos pensar que este es un ser humano. Dios no puede estar en la periferia. Ya entienda que no es proporción sino ubicación. Dios no puede estar en la periferia. Dios no puede estar descentrado en un ser humano. Dios tiene que estar en el centro de la vida de un ser humano. ¿Ya? Si Dios no está aquí, Dios no es Dios para ese ser humano. Y sucede que esa es de las cosas que nosotros debiéramos tener muy claro en nuestro proceso espiritual y especialmente en el proceso espiritual de nuestros hijos. ¿Dónde está Dios para los hijos nuestros? Y Dios está donde nosotros guiemos a nuestros hijos a permitirlo. Algunos lo tienen fuera, otros lo toman en cuenta, pero no como una referencia fundamental. Y idealmente fuera que Dios estuviera en el centro de la vida de todos los seres humanos. El lugar fundamental de la orientación de un ser humano debe ser Dios. Lugar fundamental, Dios como un territorio. Dios como un territorio. Cuando un ser humano se orienta en la vida, Dios debe ser el factor orientador. Si eso se hace así, nosotros le estamos dando a ese ser humano una condición de estabilidad, el derecho a lograr establecer un lugar seguro y de garantías en relación con su vida. En el Salmo 73, Salmo número 73, el salmista hace una apreciación importante después de haber tenido ese terrible desbarajuste de tomar como referencia no a Dios, sino la condición de los seres desubicados, de los arrogantes, de la prosperidad de los malos, de los impíos. Cuando él se miró y tuvo como referencia ese tipo de personas, él dice, por poco se deslizaron mis pies, por poco me desvío totalmente del camino. ¿Por qué? Porque no tuve como referencia lo más objetivo que yo puedo tener como referencia. Descartó a Dios y se le volvió la vida un enorme desbarajuste. Y eso es lo que le sucede a los hijos nuestros.
los hijos nuestros están cambiando continuamente de puntos de referencia, ¿no? De mirar a ciertas personas y desde allí establecer su visión de ellos mismos y querer establecer un criterio de seguridad respecto de su vida a partir de lo que les representa la presencia de alguien que no todas las veces puede estar presente. A veces nuestro punto de referencia absoluta son los padres, y los padres son una referencia buena, pero es una referencia no garantizada. Mañana ellos no están, muy temprano se pueden perder, y cuando eso sucede es una condición muy triste porque la vida de un ser humano queda en el aire, es decir, pierde todo su enfoque claro, pierde su sentido de orientación y se le va tiempo para volver a establecer las coordenadas que lo ubiquen con un criterio válido en la vida. Y estoy hablando de seres tan especiales como son los padres, pero los padres no alcanzan. A veces el punto de referencia lo representa una persona que despierta en nosotros un interés afectivo. La cosa es que igualmente esa persona no necesariamente va a estar allí siempre, y menos si pensamos que esa persona pueda en algún momento cambiar su motivación para estar cerca de nosotros. Ese desbarajuste que se produce a nivel emocional, afectivo, cuando nos hemos referido a alguien y ese alguien se distancia a muchos niveles, porque la distancia puede ser distancia física, se va, o puede ser distancia emocional o afectiva, y entonces, aunque esté, no está, ese romper o distanciar la referencia que tenemos respecto de esa persona, claro que desequilibra, claro que hace que nosotros perdamos el orden, que hace que nosotros nos quedemos en el aire. ¿Y cuánto cuesta volver a colocar las cosas en la perspectiva objetiva? El salmista entonces dice en el Salmo 73, en el versículo 25, afirmando la posición de él, repito, después de haberse desubicado, porque no se dio cuenta cuando perdió las referencias válidas o nunca entendió que necesitaba tomar a Dios más en serio. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Versículo 25. Sino a ti. Es decir, yo arriba, ¿a quién voy a buscar? Hay gente que no se refiere a Dios. Arriba está buscando a personas que ya se fueron. Arriba está buscando a santos y a personajes válidos de la religión. Y sucede que arriba nosotros solo tenemos una referencia válida que nos da una perspectiva objetiva. Cuando el diácono de la iglesia estaba viviendo su experiencia triste, expuesto a la muerte como consecuencia de haberse convertido en una persona muy comprometida con la palabra de Dios, muy dispuestas a sufrir cualquier consecuencia que viniera como consecuencia de haber aceptado ser una persona fiel a Dios por el Evangelio de Cristo. Cuando Esteban, por razón de su
actitud de creyente, estaba rodeado de sus enemigos, todos con piedras en la mano, con el afán de quitarle la vida. Capítulo 7 de el libro de los Hechos. Él nos demuestra qué buena orientación tenía. Porque cuando de pronto hubiera querido mirar horizontalmente a quién pedirle ayuda o a quién pedirle que se solidarizara con él, no iba a encontrarlo porque estaba totalmente rodeado de sus enemigos que ya habían dispuesto matarlo, ya habían dispuesto apedrearlo. Esteban, la Biblia da testimonio de que en cambio de eso, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué indica eso? Un gran poder de orientación de este diácono que se convirtió en un ministro mártir por la causa de Cristo. Él no tenía para dónde más mirar, pero ya tenía, digámoslo así, camino abierto en el desarrollo de sus expectativas, de modo que ante el riesgo de verse perdido en medio de condiciones tan hostiles, Esteban estableció una mirada directa y vio lo que tenía que ver. Vio toda la estructura jerárquica que le sostenía la vida. Vio a Dios y vio a su diestra al Señor Jesucristo, y de allí para abajo todo lo que pudiera pasar, ningún poder tenía para desestabilizarlo, porque su universo de posibilidades estaba allí. Su territorio no había cambiado. Su circunstancia era muy difícil, pero todavía su referencia era Dios. Y en Dios, Cristo, como posibilidad humana para decirle: el cielo está abierto para ti, de modo que despreocúpate, no temas lo que te hagan, porque tú tienes la oportunidad de acercarte acá, porque acá te esperamos. Eso es una referencia válida, eso es un poder orientador enorme. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer?, dice la gente en su angustia. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me enfrento a esto? Y mira para todos lados y busca alternativas y no encuentra nada, porque Dios no está representando un territorio referencial. Y eso no se logra simplemente porque yo digo lo voy a hacer. Eso se logra por trabajo, eso se logra por disciplina, por ordenamiento de la vida. Eso se logra si se tiene la oportunidad, trabajándolo desde muy temprano, para que se convierta en camino socorrido por la persona viviendo cualquier situación que en la vida tenga que enfrentar. Entonces, vean ustedes que es una cosa indispensable. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen,
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ve? Referencia definitiva. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, oigan esto, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. El poder que tiene una persona bien orientada. La capacidad que tiene una persona de pararse en un lugar hostil, de pararse en un lugar desconocido e inmediatamente orientarse porque mira hacia el lugar donde está siempre aquel Dios que es su garantía, es su referencia inamovible. Fíjense que eso es un hecho orientador, un hecho definitivo, una condición que todos debiéramos tener bien clara, como aquel que está perdido en el monte y quiere encontrar un punto de referencia, pero no tiene una referencia porque no hay nada que sobresalga y le pueda servir de apoyo, ¿ya? Esa es la idea de una persona que sabe encontrar el norte, que tiene un elemento referencial que le dice, el norte queda siempre en esta dirección. Y cuando usted puede encontrar el norte, y parado frente a su norte, usted puede encontrar los otros puntos cardinales y desde allí puede saber dónde está parado en relación con sus posibilidades para encontrar el camino. Fíjese que es así de definitivo esto en los procesos nuestros. Y si eso nosotros los pudiéramos trabajar a nuestros hijos desde muy temprano en la vida, si eso lo pudiéramos hacer nosotros con mucha consistencia en ese esfuerzo que hacemos por ubicarlos como debe ser en relación con Dios, nosotros podríamos decir que estamos dándoles herramientas salvadoras a tiempo, mucho más eficaces que algunas cosas a las cuales les perdemos mucho tiempo, que a la final en la vida a ellos no les va a servir de nada. ¿Ya? Dios es el norte que referencia los otros puntos cardinales de la persona en la vida. Si yo encuentro a Dios, sé dónde está el resto. ¿Ya? Cuando Esteban miró al cielo y vio a Dios, vio a Jesús. Encontró dónde estaba Jesús y encontró un orden lógico en la existencia suya, donde perdieron importancia sus detractores y él alcanzó la paz que necesitaba para enfrentar ese momento difícil. De allí que podemos decir que mirar hacia Dios debe ser la condición que dé seguridad a toda persona, la seguridad de un lugar conocido. La seguridad de un lugar conocido. Es siempre una cosa importante en la orientación. Cuando uno se ve perdido y puede mirar y descubrir un hecho referencial que le indica en dónde está, esa persona se siente ya en un territorio conocido porque tiene un punto de referencia
que le da la perspectiva del resto de cosas. ¿Ya? En mi condición de campesino, para mí en el monte el elemento orientador por excelencia eran los árboles en las fincas. De hecho, yo crecí en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca, donde yo viví, era terreno plano. Y entonces uno no tenía referencias del terreno quebrado y tenía que buscar siempre puntos definidos, conocidos, y eso lo daban ciertos árboles ubicados en un lugar que uno ya conocía. Y cuando uno se sentía perdido, lo que anhelaba siempre era poder encontrar un árbol de esos. Y si uno lo encontraba y se ubicaba bajo ese árbol o cerca de ese árbol, desde allí uno decía, estoy en un lugar que conozco y desde aquí me va a quedar fácil orientarme. Da mucho susto verse uno perdido en el monte, verse uno perdido en el campo, ¿ya? Como da mucho susto llegar uno a una ciudad que no conoce y de pronto encontrarse mirando para todas partes sin tener nada conocido, nada que le dé una referencia orientadora. Y entonces entra la angustia, entra la preocupación, hasta que de pronto lanza la mirada y allá ve un edificio. Y dice, ese edificio sí lo conozco. Y entonces se dirige allá y cuando llega allá dice, de aquí ya me puedo orientar y vuelve la paz. Pues sucede que el territorio orientador por excelencia para nosotros los seres humanos debiera ser Dios. Y por eso nuestros niños debieran recibir desde muy temprano digámoslo así, unas lecciones prácticas que los lleve a tomar a Dios como referencia fundamental de sus vidas. De modo que el niño, y en el caso de nosotros los adultos, pueda sentir la seguridad de estar siempre en el lugar conocido que le da ese sentimiento de paz, esa condición de tranquilidad. A mí me llaman la atención textos hermosos como el del Salmo 84, que hace referencia a un espacio conocido, que aunque nosotros lo reduzcamos a la figura del templo, Dios representa ese territorio más que la edificación física, porque en el espacio del encuentro con Dios, cualquier territorio es templo si Dios está presente. Y entonces dice el salmista en el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice él, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y entonces él proyecta en la experiencia de las criaturas, de las aves, y dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Ya? Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y él ya lo expresa de una manera, digámoslo así, como más extendida la idea. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Factor orientador, Dios como lugar, como territorio de seguridad, como territorio tranquilizador, como espacio
que le da a la persona ese sentimiento de encontrarse en un ambiente seguro, en un ambiente conocido. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 62. Fíjese que son aplicaciones que usted puede entenderlas a la luz de esta perspectiva como una cosa más profunda que simplemente una experiencia religiosa. Esta es una dimensión existencial de enorme valor. Esta persona está encontrando en Dios algo más allá que una posibilidad de una práctica religiosa bonita. El Salmo 62 dice, en Dios solamente, fíjese, véalo como un territorio. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Punto de referencia, punto orientador, punto cardinal definitivo que le dice a la persona, si yo me encuentro en Dios, estoy en un terreno seguro, en un lugar conocido y desde aquí yo puedo proyectar mi visión en perspectiva de todas las cosas porque Dios es mi terreno seguro. Dios es mi terreno conocido. Dios es el lugar que cuando lo encuentro me produce una enorme tranquilidad. Si estamos en el lugar de nuestras garantías, si estamos bien orientados, si encontramos el norte de nuestra vida, podemos decir que Dios es nuestra garantía de protección. Es la idea del Salmo 121. Fíjese que el Salmo 121 es un salmo que plantea una actitud, la actitud de alguien que quiere orientarse. Viviendo alguna situación de la vida, ese es un ser humano que quiere orientarse. Dice, alzaré mis ojos a los montes, y hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De cuál de esos montes va a venir mi socorro? Y entonces él se da la respuesta clara en la referencia que tiene de un Dios que es su factor orientador por excelencia. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa visión de todo el Salmo tiene que ver con esa condición de alguien que al encontrarse orientado desde Dios puede sentirse muy protegido. No dará tu pie en resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y entonces comienza a hacer planteamientos de garantías. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Ya? Referencia orientada. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es garantía de protección. Y debe ser Dios alguien que le permita a la persona colocarse por encima de cualquiera de las circunstancias que tenga que enfrentar en esta vida. ¿Ve? Cuando alguien está orientado en Dios, cuando una persona puede decir,
él colocado en su plan de persona que se orienta y coloca a Dios como ese norte suyo, todos los otros elementos que representan su círculo existencial estarán como elementos que nunca podrán superar las posibilidades de ese hombre orientado en Dios. Siempre estará por encima de las circunstancias, es una necesidad que nosotros tenemos, de que las circunstancias, de que todo lo que nos rodea a nosotros, todo eso quede por debajo de nosotros y por tanto nosotros tengamos camino abierto para continuar adelante, porque Dios, que es nuestro norte, hace que ese norte sea la ruta garantizada por su presencia, porque Él nos abrió caminos de posibilidades enormes a través de su ubicación y nos está diciendo, acércate a mí y caminando hacia mí, todo lo que tenga que enfrentar, toda situación circunstancial a la que te tengas que enfrentar, todo eso quedará muy por debajo de tus posibilidades, porque no vas a actuar en la locura de los que no saben a qué se están refiriendo, porque no vas a actuar en la desesperación de los que sienten que no tienen camino, porque yo estaré siempre señalándote el norte hacia donde debes ir. En el Salmo 46 estamos viendo una condición semejante, ¿no? Una condición muy importante, Salmo 46. El salmista está haciendo referencia a Dios como punto de visión frente a circunstancias, muchas de ellas no gratas, muchas de ellas hostiles. Y el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No importa que sea un fenómeno físico, un fenómeno de la naturaleza, no importa que sea un suceso social, no importa que esté metido en medio de unas condiciones muy adversas, ¿ya? Yo lo único que puedo decir es que si tengo a Dios al frente, si tengo a Dios como referencia, yo podré decir que Él se convierte en mi amparo y mi fortaleza. En el libro o en la carta a los Hebreos, y con esto quiero concluir la idea hoy, porque vamos a entender eso que he dicho a su tiempo, cómo lo tenemos que aplicar en la crianza de nuestros hijos, porque es que nuestros hijos crecen desorientados y crecen en condiciones que no les permite a ellos tomar referencias válidas en todas las circunstancias. Nosotros como padres no estamos al lado de ellos todo el tiempo. Nosotros no los estamos acompañando todo el tiempo. Y cuando van a buscarnos como referencia, a veces podemos estar muy ocupados y no tenemos condiciones para darle garantías a ellos. Hermanos míos, en la experiencia de los hombres de Dios, su garantía era precisamente el poder tomar a Dios como referencia
todo el tiempo porque fueron criados precisamente para desarrollar esa sensibilidad de estar buscando a Dios, el punto cardinal que los acerque a Dios, y esa disposición les permitía enfrentar las cosas porque percibían su presencia que les garantizaba la victoria sobre situaciones muy adversas. Dice en el versículo 27 de Hebreos 11, hablando de Moisés, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No hay a nadie que ver, a quien ver, pero al final él sí, por la fe, asimilaba la presencia de un Dios que le decía, es por aquí, que le decía, yo estoy aquí, no está solo, a un Dios que le mostraba ideas definidas de sus propósitos y le dejaba ver su grandeza contrastando con las condiciones no muy poderosas de los que se llaman poderosos de este mundo. No tuvo miedo de la ira del rey más grande que existía en el mundo de aquel entonces, porque él se sostuvo como mirando, como viendo al invisible. Y eso le dio a él una buena perspectiva en su orientación. Qué bueno es que nosotros podamos ver que nuestros hijos son capaces de referirse a Dios como alguien más seguro, más poderoso y, digámoslo así, alguien más definido para todas las situaciones de su vida. A su tiempo nosotros dejaremos de estar al lado de nuestros hijos, porque la vida así lo establece, pero cuando nosotros no estemos, podemos decir que descansamos tranquilos, porque ellos ya saben orientarse y colocan a Dios como el norte de referencia especial para la vida de ellos. Aún estando nosotros tenemos que entender que a veces lo que representamos es un estorbo. Si ellos, en cambio de mirarnos a nosotros, miraran a Dios, descubrirían que Dios es un territorio más seguro que el de cualquiera de nosotros. Así que tenemos que hacer un trabajo muy serio en ese sentido. Y de hecho, para eso nunca es tarde. Quiero aclarar eso. Para eso nunca es tarde. Siempre hay maneras de hacer algo, aunque lo ideal es hacerlo lo más temprano posible. Pero siempre hay manera de hacer algo para que una persona sepa encontrar a Dios como el norte que le brinda orientación en todas las circunstancias de la vida. Así que ese es el primer elemento ordenador, Dios, ¿ya? Dios como una realidad, Dios como un ser inevitable, que se necesita mucha más violencia a la vida para yo evitar, digámoslo así, el contacto con Él. Tengo que hacerle más violencia a la vida que lo que tengo que hacer para permitir el contacto con Él, porque Dios está siempre muy cercano. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones, y es definitivo que enseñemos a nuestros hijos a encontrar el camino sencillo. El camino sencillo es buscarlo a Él, es referirse a Él y poder pensar que desde su lugar, desde su presencia, está la ruta que nos va conduciendo hacia la meta definitiva, que es la que proporciona nuestra salvación. Así que, hermanos, comencemos a tomar en serio esto. Demos a Dios como primer elemento ordenador de la vida de nuestros hijos, de modo que cuando ellos se vean parados en la vida,
el primer elemento que los ubique con objetividad sea eso de pensar en Dios como un ser real que les está afectando la vida en todos los aspectos. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita ir entendiendo cada vez mejor esta idea. Como ven, eso es criar. Criar es orientar hacia Dios. Criar es mostrar que Dios es norte. Criar es evidenciar que Dios es una referencia inequívoca. El hermano Pablo Andrés compuso una canción muy bonita, que yo espero que con esa canción concluyamos esta reunión para la familia. Sé mi norte. Es decir, necesito que tú te conviertas en esa referencia que me diga, es por aquí, ¿ya? Estoy aquí. Mírame a mí y podrás descubrir cuáles son tus otros puntos cardinales y podrás descubrir en dónde estás parado y podrás entender cuál es el territorio que te ha tocado. Que Dios nos ayude a visualizar esto de la manera correcta, de la manera adecuada. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar. Uno sufre mucho, yo lo digo por experiencia. Uno sufre mucho buscando orientación cuando uno no tiene nada claro en la vida. Esas experiencias del niño, esas experiencias del adolescente desubicado en términos de referencia. Uno no sabe a quién mirar. Uno no sabe a quién colocar como punto fijo, porque todo el mundo se le mueve. Todo el mundo está en un continuo hervidero existencial donde todos van tomando lugares distintos y las personas en las que uno más confía, uno descubre que llegan momentos en que no pueden dejarse ver para uno darse cuenta que está en el lugar preciso, que está en el lugar seguro. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno encuentra a Dios? Cuando uno mira para todas partes y se da cuenta que el único sitio que es un sitio de referencia para siempre es Dios. Y cuando uno aprende a mirar a ese lugar de la geografía de su existencia, uno descubre la paz que eso produce. Y siempre he pensado que cuanto más temprano nos refieran a Dios, menos turbulencia tenemos que enfrentar y sobre todo menos torpezas y menos errores vamos a cometer. Menos torpezas serán las que terminarán afectando nuestra vida y de hecho como consecuencia vamos a cometer menos errores. Oremos entonces, hermanos míos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial que nos has dado, por esta oportunidad que hemos tenido de entender esto es maravilloso en relación con las posibilidades de nuestra vida. Gracias Dios porque estamos tratando de encontrar claridades en esto de poder criar a nuestros hijos, tratando de descubrir
caminos que nos lleven a experiencias profundas, especialmente aportándole a nuestros hijos esa dimensión de fondo que significa encontrar a Dios lo más temprano posible de la vida. Sálvanos, Señor, de eso de desconocerte a ti, de no tomarte en cuenta. Sálvanos, Señor, de convertirnos en referencia absoluta de los hijos nuestros y olvidarnos de que tú eres, Señor, el factor orientador más importante que ellos pueden alcanzar. Bendícenos con esa sabiduría y sobre todo dale a nuestros hijos la oportunidad de verte, de conocerte, de experimentarte y de ubicarte siempre en la condición especial de una geografía existencial donde tú serás siempre el norte maravilloso de sus vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo confío en tu obra y descanso en la garantía que tú nos das para vivir en esta plenitud experiencial. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vaya pensando en esto. No solo pensando en sus hijos, piénselo en usted. ¿A dónde mira usted cuando las cosas se enredan? Y dése cuenta que a veces necesitamos que Dios sea nuestro norte. Dios los guarde a todos.